Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis Enrique Palacio Nesanceno, soy de la Brigada 611 y este es el Laboratorio de Electrónica 2. Este es el reporte de la práctica número 1, que es el experimento 1, configuraciones básicas del amplificador operacional. Ok, la primera parte del problema nos pide que nuestro amplificador operacional utilicemos el 741 y que coloquemos un voltaje de 2 volts a la terminal inversora, que la terminal no inversora esté conectada a tierra. Tenemos 15 volts y 15 volts negativos. Cuando colocamos un voltímetro nos marca un voltaje de menos 14.027 volts. Y cuando hacemos lo mismo pero conectamos la fuente a la terminal no inversora, los 2 volts, nos da un total de 14.027 volts. Ahora en la parte 2 nos piden que conectemos un generador de funciones seno con 1 kHz y con un voltaje pico pico de 2, entonces tenemos que colocar un voltaje pico de 1 para que sean los 2 volts pico pico. Lo conectamos a la entrada no inversora y con un osciloscopio podemos medir el voltaje pico pico. Aquí nos está marcando que el voltaje pico es 14.027 y 28.046 volts pico pico. De la misma manera, cuando colocamos el generador de funciones ahora en la entrada inversora, nos queda de la siguiente manera. Lo pausamos para medir. Nos da un voltaje pico de 14.027 y un voltaje pico pico de 28. Ahora en la siguiente parte vamos a colocar nuestro amplificador operacional como lazo cerrado. Esto quiere decir que va a tener una retroalimentación negativa. Colocamos los 2 volts en la entrada no inversora y un voltímetro en la salida. Tenemos una resistencia A y una resistencia F de 1 kilo ohm. Cuando lo corremos, la simulación nos da un voltaje de 4.002 volts. Ahora hacemos lo mismo, pero cambiamos la fuente de 2 volts a la entrada inversora y nos da un voltaje de menos 1.998. Ahora colocamos el generador de funciones en el amplificador para ver el resultado. Tenemos igual 1 kHz y un voltaje pico de 1 para generar los 2 volts pico pico. Cuando colocamos el osciloscopio nos queda de la siguiente manera. Y nos da un voltaje de 1.957 volts. Y cuando lo colocamos el generador de funciones en la entrada no inversora nos da un voltaje de menos 3.958 volts. Ahora el problema nos pide que utilicemos una resistencia mayor en RF que en RA. Aquí vamos a utilizar 2 volts. Colocamos la fuente de voltaje de 2 volts en la entrada no inversora. Cuando colocamos nuestro voltímetro nos queda 6.003 volts. Y cuando la fuente está conectada en la entrada inversora nos queda menos 3.997 volts. Ahora cuando colocamos el generador de funciones, igual con 1 kHz y un voltaje pico, en la entrada inversora nos queda de la siguiente manera. Lo medimos. Y nos da menos 3.931 volts. Cuando lo colocamos en la siguiente entrada, nos da un total de menos 5.880 volts. Esto ha sido todo por la práctica y la simulación. Espero sea de su agrado. Gracias por ver.